Ya estamos por aquí. Jorge Meléndez, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julio. A Marta Olivia, que anda en su vehículo, Así y al es. maestro Frausto, que leí su reportaje de toda la inteligencia artificial y cómo van las campañas. Gracias, Jorge. Marta Olivia López, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Un gusto saludarte, un gusto coincidir y ver a Jorge Meléndez y a Salvador Frausto. Gracias, Salvador Frausto, buenas tardes. Julio, muy buenas tardes. Marta Olivia, Jorge, un gustazo arrancar la semana con ustedes. Hoy tenemos muchos temas y muchos asuntos. Vamos a darle rapidez. Ya saben que pueden ustedes intervenir, preguntar, contrapreguntar, interrumpir, lo que sea, para darle rapidez y fluidez a nuestro programa. Jorge Meléndez, ¿cómo ves la visita de Xóchitl Gálvez a España y particularmente la reunión con Felipe Calderón? ¿Qué significado le encuentras, Jorge Meléndez? Bueno, pues si ya después que la abrazó el señor Cabeza de Vaca, y quitaron la foto, y ahora va con Felipe y dice, pues no es realmente una gente a la que yo quiera, a la que yo estime, pero bueno, pues fue mi presidente y demás. Y luego le hacen el vacío los del Partido Popular, le hace el vacío Mario Vargas Llosa porque manda a su hijo a hablar con ella y tiene una reunión de empresarios raquítica en lugar de tener una reunión muy potente, porque no hay que olvidar que el neo, la neoconquista española, como dijo un amigo mío en un libro, está aquí, y está aquí, bueno, por Iberdrola y por todas estas cosas, pero se ve todos los días en BBVA y en Santander, que son de los bancos que más gas ganan en México. Entonces tenemos esta neoconquista española y va la señora allá a reunirse con los empresarios para decirles, pues vénganse, porque si yo llego a la presidencia, privatizo nuevamente todo lo que ustedes tenían y más. Y por cierto, está escuchando a Jacaranda y uno de los problemas es la privatización del agua que hay en muchos estados de la República. En Puebla está privatizada desde hace muchos años y uno de los concesionarios de esa privatización es Josep María Córdoba o Córdoba, como le quieran decir. Pero, pues la señora Xóchitl Gálvez, que ya se volvió viajera frecuente, a lo mejor va a juntar sus millas para seguir viajando ya después de las elecciones, pues no saben qué hacer. Claro. Porque si se reúne con Felipe Calderón, pues debió de haber dicho, este señor sí se enfrentó a la maña o la mafia o los cárteles o los que sean, pero pues no lo puede decir porque el que estaba atrás de Felipillo, como le dicen algunos, era García Luna. Entonces, una visita terrorífica para esta señora que quiere levantar ahora mandando bombas incendiarias en contra de López Obrador desde el extranjero, pero pues en el extranjero se reúne cuando más con Almagro, que es un siniestro personaje que yo creo que lo tienen ahí los Estados Unidos, más para darle chance y ya. Claro. O sea, otro fracaso más de la señora Xóchitl en sus visitas. Sí. Bien, gracias, Jorge. Salvador Frausto, ¿qué opinas de la visita? ¿Qué opinas de los significados? ¿Qué gana, qué pierde? ¿Sirve de mucho? ¿Cómo has visto el tema de Xóchitl viajera, Salvador Frausto? Sí, me parece que está mostrando una debilidad importante Xóchitl Gálvez al irse a privilegiar, ir al extranjero. ¿Perdón?
No, adelante, Marta habló algo y se escuchó. Adelante. Me parece que está cometiendo un error de timing político porque se va al extranjero, a Estados Unidos y a España, cuando pues lo que necesita es elevar sus bonos en México, no levanta más allá del 30% la candidatura de Xochitl Gálvez y privilegia irse al extranjero, ir a crear un discurso de una supuesta elección de Estado, de una erosión a la democracia, pues es un timing fuera de momento, es decir, me imagino que quizás quiere parecer presidencial, pero no tiene los números, es decir, la candidata de Morena le lleva el doble de votos, son más o menos 54 contra 27 según la encuesta de Encol, y digamos, por ahí van las otras encuestas. Entonces, Xochitl Gálvez está mostrando una falta de entendimiento del timing electoral de este tiempo, porque además hasta cae gordo, ¿no? A la mayoría de los ciudadanos el asunto de juntarse de privilegiar, ir con los gringos y con los gachupines, digamos. Es decir, no se le ve. Me parece que eso muestra una debilidad que se siente abajo en la competencia electoral y que está tratando de construir un relato que no prende sobre un problema de una elección de Estado o de una erosión por la democracia. Pero en general me parece que la oposición trae la brújula perdida, no la recupera. Está esta expresión de irse a España y, como dice Jorge, no la reciben ni siquiera líderes importantes de los partidos dominantes en España, tiene una reunión con empresarios también, pues no de muy buen nivel. Entonces, está mostrando ahí una debilidad, pero diría otro par de elementos, el tema de reunirse con impresentables. O sea, ¿qué necesidad hay de tomarse fotos con Felipe Calderón, que está tan con Cabeza de Vaca, que está tan desprestigiado, y de estar en ese movimiento en el cual, pues, se acuerdan de aquel artículo de The Economist en el sexenio de Peña Nieto de no entienden que no entienden, cuando empezó la crisis del peñanietismo, aunada a dos eventos trágicos que fue pues los eventos de Ayotzinapa, la desaparición de los 43 estudiantes, y cuando lo cacharon con que le regalaron su Casa Blanca a la esposa del presidente Peña Nieto, The Economist hace una editorial que, si mal no recuerdo, se llamaba El Pantano Mexicano, y arguía, no entienden que no entienden que se tiene que acercar a la ciudadanía, no entienden que tienen que corregir los problemas de justicia. En el caso de la oposición, me parece tremendo que no encuentren el camino de acercamiento a la ciudadanía. Es decir, están muy, muy lejos, y como tercer elemento de falta de visión, es que ponen un señalamiento, la marcha del próximo domingo va a ser para salvar la democracia. Es decir, las encuestas no lo tienen como un problema central de la vida política de México. El INE ha resuelto, el Tribunal Electoral ha resuelto en los últimos años preponderantemente a favor de la oposición, y van a ir a reclamar unos derechos democráticos cuando la ciudadanía está pidiendo seguridad, está pidiendo soluciones, propuestas, cercanía de sus candidatos con el pueblo. Tienen una brújula tan extraviada que me parece pues impensable tener unos líderes de oposición con una miopía tan grande, Julio. Bien, gracias, Salvador. Marta Olivia, pues muchos temas derivados de esa visita de Xóchitl Gálvez a España, la reunión con Felipe Calderón. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Qué gana, qué pierde Xóchitl con ese tipo de viajes y de encuentros como el de Felipe Calderón, Marta Olivia? A mí me parece que quien gana más es Claudia Sheinbaum y la Cuarta T. ¿Por qué?
Pues porque nos viene a revivir a personajes impresentables, como ya lo han dicho nuestros compañeros, pero esta gira de Xóchitl Gálvez con prófugos de la justicia, exgobernadores repudiados y de dudosa calidad política va viento en popa. No me sorprendería que la candidata de la alianza PRIAN-RD se reúna pronto con el expresidente Enrique Peña Nieto o con Ernesto Zedillo. Y aguas, lo podemos ver en los próximos días. Al final, lo que demuestra la senadora con licencia del PAN es que no hay una separación entre su proyecto de gobierno y las pésimas administraciones de Calderón y Peña Nieto. Ese discurso de que Xóchitl es la cara fresca y distinta a los gobiernos panistas y priistas simplemente no les está cuadrando. La candidata sería más de lo mismo que ha ofrecido el PRI y el PAN en pasadas presidencias, y esa fue una de las principales razones por las que la mayoría de los mexicanos rechazaron al PRI y al PAN juntos en 2018. Entonces, aquí deberíamos de hablar de quién gana. Pues ¿quién gana? Pues gana la cuarta T y gana Claudia Sheinbaum, porque como dice Salvador, las cifras y las estadísticas y las encuestas la mandan muy lejos, del 2-1. Ahorita lo que nos viene a decir Xóchitl, pues yo vengo a hacer campaña por Claudia, miren con qué tipo de personajes me presento. Por si alguien lo había olvidado o tenía amnesia por ahí, les vengo a recordar quiénes son esos que han gobernado nuestro país, en los estados y también en la presidencia de México. Bien, gracias, Marta Olivia. Jorge Meléndez, dentro de los temas que se han derivado de pues este momento en el cual la campaña propagandística arrecia y desde mi punto de vista una campaña de propaganda sucia, pues se ha dado la emisión de etiquetas relacionadas que dicen narcopresidente AMLO, narcocandidata Claudia, 4 etiquetas que han estado durante varios días, 11 días cuando menos, en las tendencias, en los primeros lugares de las tendencias de X, antes Twitter. Mario Delgado ha dicho que forman parte de un ejército de bots, que se ha dedicado millones de dólares a esa promoción, y bueno, el propio presidente de la República ha dicho que hagan lo que hagan, le harán lo que el viento a Juárez, porque no impactan ese tipo de campañas. ¿Qué opinas de todo este momento en el cual se está tratando de etiquetar al gobierno actual y a su presidente con esa idea de narcopolítica, Jorge? Bueno, se pueden hacer y se están haciendo y se está gastando millones de dólares en esas campañas y bots y todo eso. Pero fíjate que el monero Rictus, que yo era amigo de él, hace tiempo que no lo veo, que todos los días trata de decir que las cosas van muy mal con López Obrador, hoy hace una caricatura y viene una locomotora que se llama Morena, pero encarrerada y de alta velocidad, y en una mesa están jugando una especie de póker para ver con qué candidatura se quedan los 3 partidos, PRI, PAN y lo que queda del PRD. Y eso muestra muy claramente que hasta los opositores férreos de López Obrador, pues ya se dieron cuenta que este tipo de campañas y lo que viene con la marcha a favor de la democracia, porque vivimos una dictadura feroz y demás, pues es puro cuento. Y luego, fíjate que yo vi el fin de semana una entrevista que le hace Ciro Gómez Leiva a Marco Levario Turcot, que hace el segundo tomo de la farsa de la 4T y sus apologistas, en donde están incluidos muchos de los que estamos contigo. Y Ciro Gómez Leiva dice, bueno, pero hay que recordar que salvo el caso de Loret, pues aquí no ha habido ninguna bronca con los periodistas, todo. Es decir, personajes que estaban
tratando de poner el acento en los errores, en los problemas, en las dificultades que los tiene López Obrador y que los tiene Morena, pues ya no saben cómo salir de eso, ni con toda la serie de bots que es narco, que no atiende, que la consigna balazos, no abrazos, es una locura y que estamos al borde, pues casi que nos secuestre el cártel de Jalisco Nueva Generación a todos y nos ponga en una cárcel como Bukele a hacerle el fentanilo, pues la gente no lo cree. Y hasta los opinadores o caricaturistas y demás que decían eso, pues ya empiezan a atacar hasta la propia, a los propios personajes que antes defendían. Entonces se pueden gastar millones de dólares, que lo están haciendo, en bots para eso. Presidente narco, dictadura, sí, no hay libertad, claro. Los periodistas están en una situación terrible, bueno, y dan cifras hasta que hay 80 periodistas asesinados, lo cual no es cierto. Hay que dar las cifras correctas y son graves y son muchos, así como los candidatos o los hombres dedicados a la política que han asesinado en los últimos días son muy preocupantes y muy terribles. Pero estas campañas ampulosas, lo único que hacen es que hasta los enemigos de López Obrador y de Claudia Sheinbaum, pues ya volteen a ver a estos señores que están metiendo eso y que no resuelven nada. Bien, Jorge, gracias. Salvador Frausto, antes de preguntarte sobre esta campaña de las etiquetas de narcopolítica, déjame compartir lo que el corresponsal de la jornada en España, Armando G. Tejeda, ha publicado. Dice, pues que le preguntaron a Xóchitl Gálvez si admira a Felipe Calderón y dijo que no lo admira políticamente. Y dice aquí que la visita de Gálvez a Madrid ha tenido varios contratiempos. Tenía previsto reunirse con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Finalmente el encuentro se convirtió en una breve llamada telefónica. Además, el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa delegó en su hijo Álvaro la cita con ella, que finalmente ni siquiera acudió a la cita el vástago del escritor y fue recibida por Gerardo Bongiovanni, que funge como subdirector de su fundación. Además, en su encuentro con empresarios españoles apenas logró reunir alrededor de 40 personas, la mayoría de perfil medio o bajo. Ningún representante del gobierno ni de las fuerzas políticas de izquierda, sobre todo del gobernante PSOE, se reunió con la candidata que regresará a México este mismo martes. Dice, la verdad, dijo, es que Calderón no me da consejos. Él llegó a un evento para mexicanos que residen aquí en España. Él llegó. Nos saludamos y lo que vieron ustedes ahí fue lo que pasó. Le preguntaron, ¿usted cree que suma a su campaña hacerse una foto con Felipe Calderón? Y dijo, es un mexicano que vive aquí y yo soy una mujer educada. No tengo una mala relación con él. Le preguntaron, ¿admira políticamente a Felipe Calderón? Dijo, no, él hizo su trabajo. Él tiene su visión sobre México y yo tengo mi propia visión y mis propias ideas. Son distintas, pero no implica no compartir con él un saludo. Salvador, disculpa que haya compartido yo justamente este material de Armando Tejeda y te pregunto sobre este tema o lo que estábamos hablando con Jorge Meléndez referente a las narcoetiquetas. Salvador. Sí, bueno, pues esta nota de Armando muy elocuente, gran corresponsal, por cierto, de la jornada y experimentado en España, bueno, pues muestra bandazos, ¿no? Es decir, otra vez va y se toma la foto con Felipe Calderón y a la vez lo denosta, que es lo que ya ha pasado cuando va y trata de alejarse de Alito Moreno y de Zambrano, y luego pues dice, no, sí son mis amigos, luego no, pero no son tan mis amigos. Esos mensajes contradictorios
en una campaña electoral con una política de poco de 60 años, con experiencia, muestra una desesperación y una falta de estrategia y de claridad de rumbo. Me parece que está denotando eso que decíamos, desesperación, y conecto esto, es decir, no la reciben. ¿Por qué no la reciben? Porque no hay percepción de que tenga posibilidad de triunfo en el extranjero como en nuestro país. Hay la percepción de que es una candidata rezagada que no ha logrado levantar en la preferencia de los mexicanos y que pues tienen sus agendas. El líder del Partido Popular, si no tiene tiempo, pues no va a recibir a alguien que no tiene posibilidades de ser gobernante. Lo mismo pasa con la familia Vargas Llosa y con otros líderes y políticos y empresarios. Entonces, yo conectaría este tema perfectamente con el tema que denunció Mario Delgado sobre los bots. Es decir, el objetivo de los bots y de las campañas negras en redes sociales es generar la percepción de que es una candidata con apoyos y con fuerza. Es decir, que Xochitl tiene apoyos y tiene fuerza. Es una percepción. No, los bots no existen, es decir, son inventos, pero son cuentas que dicen, sí, me cae bien Xochitl y me cae muy mal Claudia. Y los bots que también emplea Morena van en el sentido contrario. Pero la narrativa de los bots que denunció Mario Delgado, que son una gran cantidad y una gran cantidad de millones de pesos invertidos en tratar de crear la percepción de que Xochitl Gálvez es competitiva, ha sido un rotundo fracaso, porque esa percepción no existe en ningún lugar, ni siquiera en el entorno cercano de Xochitl Gálvez, ni de Claudio X, ni de los partidos de oposición PRI, PAN y PRD. Es decir, esa percepción no se ha logrado, entonces es una mala inversión, están tirando el dinero a la basura. Y como sabes, Julio, me he metido mucho en el tema del análisis de las redes sociales con estas herramientas de inteligencia artificial. Y pues yo estoy fascinado observando cómo, por ejemplo, el reportaje que comentaba Jorge, que publicó hoy en Milenio, analizamos con esta central de datos e inteligencia artificial que tenemos en Milenio, que le llamamos Milenia, tenemos una medición de cuáles son los alfiles de Xochitl y cuáles son los alfiles de Claudia que tienen más potencia digital, es decir, más influencia, más confianza, y cuáles son los que no. Un dato bien interesante es que Renata Turrent tiene 65% de confianza. Lo que ella ponga en redes sociales le ayuda a Claudia, o si la mencionan en redes sociales, ayuda a Claudia, porque el 65% de la gente opina positivo, con confianza, con seguridad, con alegría. Le siguen en ese rubro, que me sorprendió mucho, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal con 50%. ¿Por qué ellos dos, que le han marcado cierta distancia a Claudia? Porque la gente que participa en redes sociales los quiere dentro del movimiento claudista, los ve como negociadores, los ve serios, los ve tendiendo puentes, y cualquier cosa que pongan ellos o que reaccionen sobre las circunstancias relacionadas con la política nacional abonan de manera muy importante a la campaña de Claudia Sheinbaum. Y los otros tres que son muy importantes son Tatiana Cloutier, es Luisa María Alcalde y se me está escapando a alguno de los 6 más influyentes, pero son personajes que le abonan. Y en cambio, para Xochitl Gálvez, los que le abonan, todos estos tienen una potencia de más de 50%. Los que le abonan a Xochitl Gálvez son principalmente Enrique de la Madrid, pero con una potencia de 30% de comentarios positivos, es decir, el resto son comentarios o neutros o negativos. Lili Telles con 30% de comentarios positivos, y luego vienen ahí algunos otros que son duales, como por ejemplo Kenia López Rabadán, tiene 25% de jale positivo, pero un jale negativo de 50%.
tiene un jale positivo de 25% Marco Cortés, pero un jale negativo superior al 50%. Y Julen Rementería, que tiene una menor participación en redes, pero se le percibe en las redes sociales como serio. Es decir, la batalla en las redes sociales la está ganando de calle 2-1 el equipo de Morena frente al equipo del PAN y la oposición. Y lo más interesante es que estos porcentajes de apoyo a Claudia, que son de 50-65%, se corresponden casi en efecto espejo con la intención de voto, que es de 55% para Claudia más o menos. Y en el caso del apoyo en redes positivo a Xóchitl, es de entre el 25 y el 30%, y la intención de voto de Xóchitl es de más o menos el 27%. Es decir, todo parece cantado y la oposición dormida y sin brújula. Gracias, Salvador. Marta Olivia, el tema de estas narcoetiquetas, la campaña en redes, las denuncias de Mario Delgado, la respuesta del PAN que llaman a Mario Delgado el rey del huachicol, en fin, por favor tu comentario, Marta Olivia. Sí, en este texto, bueno, en esta denuncia que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, nos habla de 170 millones de visitas en esta etiqueta de narcopresidente y más de la mitad, yo digo que están gastando su dinero los bots a lo, pues, a lo no muy inteligente, voy a dejarlo así, porque la mitad de las vistas se dieron en Argentina, en Colombia y en Holanda. Y me parece que allá no hay tantos mexicanos como acá. Entonces, ¿quién, lo que dice el presidente, quién tiene todo ese aparato de robots? Porque 170 millones para un mensaje así. Y yo me voy un poquito más allá y quisiera un poco provocar un poco la discusión en este sentido. De acuerdo a la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares de el INEGI, hay 93.1 millones de personas usuarias de Internet, es decir, lo que representa el 78.6% de la población de 6 años o más en México. Ojo ahí, es decir, no todos los mexicanos tienen el acceso al Internet. A lo mejor nosotros estamos hablando de este tema porque nuestro trabajo, porque nuestra área de análisis o de información tiene que ver ahí. ¿Hasta qué punto estamos dejando al resto de ese 78? Estamos hablando más o menos 21.4% que no sabe, que no tiene Internet, que no se rige por Internet, y a lo mejor estamos dando, podemos tener, sí es importante el tema, pero estamos dejando de lado a toda esa gente. Recordemos que en el 2012 había una gran cantidad de bots, así, una situación similar, hablando maravillas de Enrique Peña Nieto y también denostando a Andrés Manuel López Obrador. Y me parece que de las 3 elecciones, la del 2006 que quedó con un punto 56 de diferencia, en el 2012 fue bastante golpeado. Así que están haciendo esta chamba, pero ¿hasta qué punto me pregunto, yo pregunto, ahora sí que una pregunta al aire, ¿hasta qué punto nos encerramos en el mundo del Internet y en el mundo de los datos, que es bien importante, sí, en las redes sociales, pero quiénes se están ocupando de la gente que no tiene acceso a estas redes sociales, Julio? Bien, Ahí ya, Marta Olivia. Sí. yo tomo la estafeta Del debate. del debate que propone Marta Olivia. Tienes razón, hay un porcentaje muy amplio de los mexicanos que no están en redes sociales. Sin embargo, es impresionante la cantidad de ciudadanos mexicanos que se han incorporado a las redes sociales solo en los últimos 5 años. Por ejemplo, en la elección del 2018 hubo 75 millones de cuentas de mexicanos en redes sociales, y en el 2024 hay 109 millones de mexicanos con cuentas en redes sociales, según el reporte que acaba de publicar en enero el Statista Research, que es uno de los institutos más prestigiados que está midiendo este asunto. Normalmente los datos del INEGI van un poquito atrasados en este terreno. Es decir, se sumaron 34 millones de guerreros a las redes sociales, y es
pues más o menos el 80% del electorado, que tiene un peso muy importante, con cuentas y participando. Y es una campaña inédita la que estamos viviendo, porque con esos 34 millones extra de cuentas debatiendo, les están haciendo la campaña a las candidatas. Es decir, están discutiendo, creando memes, creando videos para meterle el pie a la adversaria o para apoyar a la suya, para opinar y denostar a Lili Téllez o para denostar a Tatiana Cloutier, para apoyar a Xochitl o para darle un aplauso a Claudia. Los ciudadanos están politizadísimos en redes sociales, es una franja muy grande, está participando y me parece muy interesante que está teniendo una suerte de movimiento en estas campañas que no se dio ni siquiera en el 2018. Es decir, es increciendo el apoyo de los ciudadanos de redes sociales y su participación en las campañas, tanto que a 16 semanas de las elecciones, el 71% de los mexicanos ya tiene decidido su voto, ya tiene su bandera, o está aquí o está acá. Y el reto ahorita de las candidatas y del candidato está en robar piquitos a ese 30% que no sabe si ir a las urnas, si puede cambiar su voto o que lo esté estudiando. Y una franja va a ser para Movimiento Ciudadano y otra franja se la llevará una u otra, pero la pérdida de votos ya es muy difícil en el caso de las dos candidatas. Están muy instaladas en su 55 y su 25, por cerrar, digamos, las cifras, y el resto es una competencia que se libra en redes y que también no pueden dejar de competir en el pueblo por pueblo, que López Obrador lo sabe hacer muy bien, y eso lo veremos después del 1 de marzo, me parece, cuando ya empiecen las campañas formales. Bien. Jorge, ¿algo sobre el tema? Marta Olivia, Sí, ¿algo pero, sobre el tema o pasamos a otro? no, a mí me parece que ese universo que plantea Marta Olivia es muy importante. Y sí lo están atendiendo algunos con Claudia Sheinbaum. No hay que olvidar que Claudia Sheinbaum está haciendo reuniones programáticas en diferentes estados del país, mientras los otros, como yo decía en la caricatura de Rictus, están jugando póker, canasta uruguaya, o viendo a ver a qué cuate bajan y a qué cuate meten y demás, y la locomotora de Morena viene sobre ellos. Yo creo que sí está, el grupo de Claudia Sheinbaum sí está haciendo su chamba, según tengo yo indicaciones por un amigo que está metido ahí en este tipo de cuestiones. E incluso, no solamente es Tatiana, y cuando hablaba a Salvador le faltó Gerardo Fernández Noroña. Sí, que es otro de los que mencionó en su reportaje. Exacto. En la reunión más reciente que le contesta Claudia a los que la atacan, está Gerardo Fernández Noroña a su lado. O sea, no solamente es Tatiana, que hizo una chamba muy importante y muy bien, todo eso, sino hay un grupo de voceros de la propia Claudia Sheinbaum que están haciendo su chamba y que no están sentados en su mesa como los otros, ¿no? O viendo a ver qué les cae, sino están recorriendo algunos lugares y están haciendo encuentros con unos, con otros, con los demás, según les toca. Y eso es lo que completa todo. Desde luego que ahora lo más visible, importante y trascendente es las cuestiones de redes sociales. Y nosotros lo sabemos porque estamos en ellas, pero sí están haciendo la chamba, mientras los personajes que apoyan a la señora Xochitl Gálvez, pues ¿dónde están? Bien. Antes de continuar con este debate u otro tema, Marta Olivia, déjame compartir lo que ha publicado la revista Fortuna respecto a la reunión, la conferencia de prensa que está dando Carlos Slim
Dice la revista Fortuna, Carlos Slim, fundador del grupo industrial de servicios y telecomunicaciones más importantes del país, habla en conferencia de prensa de la historia de este corporativo cuyas operaciones iniciaron, en fin, historia. Y luego un poco de lo que van platicando ahí, asegura el fundador de Grupo Carso que al terminar el gobierno del presidente López Obrador, hablará de los temas en los que difiere con el mandatario, que tienen un acuerdo sobre este punto. Bueno, cuando tengamos más información de algo más sobre esta conferencia, lo compartiremos con la audiencia. Marta Olivia, ¿sobre el mismo tema de las redes sociales y su influencia o pasamos a otro tema, Marta Olivia? Sí, a mí me parece que es interesante que se abra este debate, interesante quienes tienen la información más puntual, interesante también que se abra en ese sentido. Con lo que dices de Slim, es necesario y urgente que nos diga sobre todo a quienes nos inclinamos hacia la izquierda, cuál ha sido la diferencia o cuáles han sido los temas de diferencia entre Carlos Slim y el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque me parece que de pronto nos sentimos como que este gobierno, a pesar, obviamente, hay diferencias con los gobiernos del PRI y del PAN, hay diferencias, pero de pronto se nos hace que están demasiado protegidos los empresarios y sobre todo los grandes empresarios en el país, a pesar de que esos esfuerzos del SAT por meterlos al aro y todo lo demás, pero sí sería y va a ser una nota muy interesante, Julio. Bien, pues vamos a seguir adelante en todo este tema. Y bueno, Marta Olivia, antes de dejando pues ya este tema, Salvador, Jorge, ¿algo sobre el tema o ya pasamos a otro? No, yo nada más quiero decir que el gran problema fue el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, como vimos, porque el yerno de Slim estaba metido ahí, fue el que ganó el proyecto, y Slim le metió mucho lana. Habrá otras broncas, y el propio López Obrador lo dijo. Algunos querían hasta que Slim fuera candidato a la presidencia para enfrentarse conmigo, porque no veían otra cuestión. Y sumo a esto, veamos cómo la historia pone a todo mundo en su lugar. El señor Luis Videgaray, que trajo al señor Donald Trump para ver a Enrique Peña Nieto, es ahora miembro del consorcio de Jared Kushner, el yerno de Donald Trump. O sea, aquí se trata de cuestiones de yernos, pero de yernos para los negocios, claro, no del cariñito azucarado familiar, sino del cariñito de mieles de negocios. Bien, Salvador Frausto, déjame compartir con la audiencia este videíto, dura 1 minuto, respecto a cambios en la Secretaría de Gobernación. Adelante, por favor. Así que eso queríamos anunciarles el día de hoy. Un abrazo. Hola, ¿cómo están? Queríamos informarles el día de hoy que vamos a hacer un cambio de estafeta, un cambio de responsabilidades, de encargos, no de cargos, como bien dice el presidente. Se nos va César Yáñez a otra responsabilidad. Decirle que lo queremos mucho, que le agradecemos mucho todo lo que hizo en este espacio. Yo desearte suerte a ti y a Mariana, perdón, ya me estoy adelantando, pero desearles éxito, suerte y hay que cerrar bien. Así es. Y llega en su lugar Mariana Rodríguez. Ella es una joven politóloga que ha venido acompañando al presidente y que la vamos a recibir allí con mucho cariño. Y pues todavía nos quedan algunos meses para llevar a cabo varias actividades, así que eso queríamos anunciarles el día de hoy. Un abrazo. Salvador Frausto, ¿cómo ves el punto? César Yáñez, que era el acompañante permanente de Andrés Manuel López Obrador, sobre todo pues en la travesía por el desierto, cuando no eran demasiados los acompañantes que podían ir con López Obrador, ahí estaba siempre César Yáñez, en las cuestiones de comunicación social, de logística, en fin, todo eso hacía César Yáñez, y luego de una boda, un acto personal al que asistió el propio presidente López Obrador en Puebla,
pareció caer en desgracia César Yáñez y propició, y un poco por ahí quisiera a ver si nos das tu reflexión, Salvador Frausto, dio paso a la llegada de Jesús Ramírez Cuevas, cuya gestión, bueno, pues ha sido polémica, como todos quienes entran a esos cargos de las vocerías o las coordinaciones de comunicación social. Pero caída en desgracia de César Yáñez, recuperación, lo nombraron en la subsecretaría como subsecretario de Gobernación con Adán Augusto, y ahora pasa con Claudia Sheinbaum. ¿Qué opinas, Salvador? Sí, me parece que es un movimiento interesante el de César Yáñez, que se va a la campaña de Sí. Claudia Sheinbaum a apoyar los trabajos electorales rumbo al 2 de junio. Su experiencia será importante en términos de relación con los medios de comunicación, de logística de campañas, pues como bien lo dices, él fue el acompañante del desierto desde en las campañas presidenciales del 2006 y del 2012, incluso de la del 2018, pero el pecado de la boda fifí lo metió en labores primero desde Palacio Nacional, labores más políticas, más discretas, y se le envió a la Secretaría de Gobernación con Adán Augusto López, y después se cuenta en los corrillos políticos que tuvo diferencias con Adán Augusto, ya en la época cuando estaban compitiendo las corcholatas para ver quién era el aspirante de Morena a la presidencia, y aunque se quedó en gobernación con Luisa María Alcalde, tenía ya un papel discreto. Me parece que la renovación generacional que ha impulsado Luisa María Alcalde al incluir a esta politóloga joven, a Mariana Rodríguez, dentro de su equipo, fortalece también un estilo que está imprimiendo Luisa María Alcalde de un estilo político muy suave, de ejercer la negociación política de manera suave, muy por detrás, de bambalinas, habla con los actores políticos, no hay mucho estruendo, no hay mucha filtración, si nos hemos fijado hacia las columnas de opinión sobre el trabajo que está haciendo la secretaria de Gobernación, y sin embargo está muy bien posicionada en imagen pública, Luisa María, y con mucha potencia en redes sociales, como decía en mi intervención pasada, está en el 6º lugar de los alfiles de Claudia con mayor credibilidad y con mayor confianza, y solo detrás de Tatiana Cloutier, que está en 5º, en 4º está Fernández Noroña, y de Monreal, Ebrard y Renata Turrente. Es decir, hay un nuevo estilo joven, fresco, hay, me parece, una renovación generacional interesante dentro de los cuadros de Morena, porque el gobierno federal más los gobernadores tienen más o menos el 45% de la clase política actual vinculada con la 4T, tienen más de 60 años, y ahora vemos cada vez una mayor cantidad de personas jóvenes incorporándose a las posiciones, en este caso de la campaña o cargos en el gobierno. Por ejemplo, para los gobernadores, de Clara Brugada, 8 de 9, Clara Brugada tiene 60, tienen menos de 60. Solo la aspirante Margarita de Morelos tiene 67 años, si no me falla el recuerdo. Es decir, sí hay una renovación en las filas de la 4T y del morenismo, que me parece que le van a inyectar frescura a las campañas electorales de cara al 2 de junio. Bien, Salvador, gracias. Marta Olivia López, Jorge, Salvador, se nos va el tiempo y quedan muchos temas todavía por analizar. Marta Olivia, si quieres hablar sobre el tema del nuevo nombramiento en gobernación, Mariana Rodríguez, que es una joven politóloga, que es de la cantera, diríamos, política de la ayudantía del presidente López Obrador, una ayudantía de la que han salido varios personas jóvenes, sobre todo, que han ido interviniendo en designaciones que ha hecho el presidente de la República. Y desde luego está ese tema y lo correspondiente a César Yáñez, que pareciera no haber tenido
toda la relevancia política que parecería que iba a tener cuando acompañaba a López Obrador. Está ese tema, o el otro tema, que es el nombramiento de Catalina Monreal para candidata a la alcaldía de Cuauhtémoc, donde ya fue alcalde o jefe delegacional su padre Ricardo Monreal, y en medio de todo el esquema de Zacatecas con tanta violencia contra miembros de la familia Monreal y la familia Guardado. Marta Olivia, lo que desees, por favor. Sí, bueno, pues que me parece que quedó claro que en esta administración, sexenio de la Cuarta T, casarse y salir en ola no era congruente. Y bueno, también ahí habría que ver si se están haciendo cobros por las aspiraciones de los candidatos o de los aspirantes al gobierno de la Ciudad de México, campañas ahí internas, puede ser un cobro de cuotas y demás, pero que esto ya se verá más adelante en ese sentido. Pero en el caso de, yo me quiero ir con el caso de Carolina Monreal. El presidente lo ha dicho continuamente y recordamos aquí, oligarquía es la forma de gobierno en la cual el poder político es ejercido por un grupo minoritario. La llegada de la hija de Ricardo Monreal como candidata a Cuauhtémoc, a la alcaldía Cuauhtémoc, me parece que habla de este mismo grupo. Y veamos en todos, veamos los candidatos del PRIAN-RD al Senado, a las plurinominales, a las diputaciones federales, y ahora con este nombramiento me parece que siguen siendo los mismos siempre, las mismas familias, los mismos nombres, los mismos grupos. Y recuerdo esto que le preguntaron a la secretaria general de Morena, Citlali Hernández, sobre el proceso mediante el cual se eligió a Catalina Monreal. Y ella dijo, fue por una encuesta. Y dijo que todos los aspirantes a la alcaldía estuvieron presentes en la presentación de los resultados de la encuesta. Me parece que a partir de ahora esa va a ser la justificación de Morena cuando se les cuestione sobre la designación o el cuestionamiento de perfiles no tan afines o no tan sencillos o no tan idóneos para la Cuarta T. Van a decir, fue una encuesta y a partir de ahí se cierran. Y a mí me parece grave porque sigo pensando que no pueden ser los mismos nombres de siempre. Y no lo digo solamente por este caso de Morena, lo vemos en el Verde, lo vemos en el PT, lo vemos en el PRI, los vemos en el PAN, los vemos en Movimiento Ciudadano, los vemos en todas partes. Y creo que la ciudadanía ya está harta de que sean las mismas familias y los mismos nombres que se repartan el poder, Julio. Bien, Marta Olivia, gracias. Jorge Meléndez, sobre el tema Monreal, Zacatecas y la alcaldía Cuauhtémoc, ¿qué nos dices, por favor? Bueno, yo nuevamente recurría a los certerísimos moneros, y hoy en tu periódico Rocha pone al señor Monreal riéndose y dice, si ya puse a Sandra Cuevas, ¿cómo no voy a poder poner a mi hija? Pues, y en efecto, a pesar de que este señor estaba furioso desde antes, recordemos que cuando perdió con Claudia Sheinbaum, que se iba y que no se iba y que iba a estar y que luego, bueno, no hay que atender al presidente, y luego salió del Senado y se fue a la campaña y luego regresó al Senado para atender al presidente. Bueno, los Monreal hacen y deshacen en Zacatecas, y por cierto, una contrincante de ellos, Amalia García, ya la nominaron en el Movimiento Ciudadano, que es una persona que trae broncas con los Monreal morir. Entonces yo creo que se le da mucha trascendencia a esta familia Monreal que hace y deshace, parece su feudo Zacatecas, y habría que ver las cosas de otra manera. Y ahí, por cierto, es un golpe terrible a Dolores Padierna y al profesor René Bejarano. Sí. Los están ya eliminando. En el caso de César Yáñez, yo he sabido que en
el asunto de Claudia Sheinbaum, tienen muchos problemas con los impresos de la Ciudad de México, que se llama prensa nacional pomposamente, que no lo es. Tienen muchos problemas. Quizás por eso César Yáñez vaya a echarle una mano a la señora Claudia Sheinbaum para ver si los impresos de la Ciudad de México, que todos los días golpean a López Obrador y a Claudia Sheinbaum, le bajan un poco al asunto, porque él conoce desde hace muchos años a una buena cantidad de personajes y le hizo un buen trabajo. Claro, cometió ese error, el mismo que cometió Santiago Nieto, que se fue a Guatemala. Ese llegó solamente a Puebla y el otro llegó a Guatemala y el resultado fue el mismo, ¿no? Entonces, yo creo que va a tratar de hacer la chamba ahí en los impresos este señor César Yáñez, que pues no tenía nada que hacer en la cosa de asuntos religiosos, no le interesaba, y que se embarcó en un momento con Adán Augusto López, pero este señor Adán Augusto pues perdió el juicio y todo lo demás, porque en realidad invirtió una cantidad de millones de pesos en espectaculares y el resultado fue terrible porque hasta Fernández Noroña sin dinero le ganó. Para mí, esos son los cambios y se dan de esa manera. Gracias, Jorge. Salvador Frausto, pues nos queda un tema pendiente que es el de Ayotzinapa. Los padres anuncian, los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos anuncian que no se van a reunir con esta comisión sobre el caso Ayotzinapa, que ha entrado en muchos zigzagueos, problemas, acusaciones. En fin, ¿cómo ves el tema, Salvador Frausto? Sí, antes brevemente sobre el asunto de los Monreal. A mí me parece que, bueno, además que han estado en el ojo del huracán con el asesinato de un cuñado y un sobrino de Ricardo Monreal y sus hermanos. Es decir, está ahí un problema latente en el caso de Zacatecas, que me parece que las investigaciones deben de profundizarse para ver qué está detonando que surjan, que estén en este polvorín, sobre todo en Fresnillo, el municipio más con percepción de inseguridad más fuerte en el caso de México y con unos niveles de homicidios, secuestros, extorsiones altísimo. Entonces, me parece que por ahí debería de haber una investigación muy seria para clarificar los hechos. Y en el caso de la Ciudad de México, de Katy Monreal para la Cuauhtémoc, me parece que es una circunstancia de las cuotas que hay en el caso de Morena para buscar la jefatura de gobierno. Al grupo de Monreal le están dando la Cuauhtémoc decididamente, donde tiene alta incidencia Ricardo Monreal, ponen a su hija, es una alcaldía que ya él gobernó, y para Marcelo Ebrard va la Álvaro Obregón con Javier López Casarín. Me parece que es parte de los acuerdos que hicieron Claudia Sheinbaum con Ebrard y con Monreal. Entonces, es parte de esas cuotas en las que se están repartiendo. En este caso, pues se han alegado las encuestas. Yo no estoy muy seguro que Katy Monreal hubiera ganado o López Casarín una encuesta abierta en esos casos. No son personajes con mucho arraigo en sus alcaldías. Más bien traen el apoyo y el respaldo de estos dos políticos experimentados, Ebrard, Marcelo y Ricardo, y me parece que va por ahí. Y en el caso de Ayotzinapa, pues está muy interesante cómo se está quebrando la relación entre los padres de los 43 y la Secretaría de Gobernación. Ya en la última reunión pública tuvieron este rompimiento por un personaje, Pedro Segura, que es este personaje que es cercano a los Figueroa de Guerrero, jaló a un grupo de los padres de los 43 a tratar de apoyar las marchas en favor de
de José Luis Abarca. Hay versiones de algunos padres de 43 de que incluso este personaje, Pedro Segura, les ofreció dinero en algún momento por ir a esas marchas, para acercarse a esa ala cercana al priismo de Figueroa, y ha roto la relación entre el grueso de padres de los 43 y la Secretaría de Gobernación. Pero ese personaje, Pedro Segura, tiene además un pecado aún mayor, según los expedientes de la investigación sobre Ayotzinapa. Él le habría o prestado o rentado a algunos personajes vinculados a Guerreros Unidos uno de los terrenos o ranchos donde habrían desaparecido una parte de los estudiantes de los 43. Es decir, su vinculación con Guerreros Unidos, con el PRI, con Abarca, está rompiendo la relación con Gobernación. Me parece gravísimo esta circunstancia, y ahí hay varios reportajes sobre el tema de Temoris Greco en los que explica con mucho detalle este factor perverso que ha generado Segura en la relación con la Secretaría de Gobernación. Bien, Salvador. Déjenme compartir con ustedes este tuit en el cual informa García Harfuch que se registra como ya en firme. Dice: hace unos minutos formalicé mi registro como candidato a la primera fórmula del Senado de la República en la Ciudad de México. Mi compromiso es firme, continuar trabajando por mi país y mi ciudad. Por otra parte, déjeme comentarle en el contexto de este programa, de esta mesa, que Sergio Gutiérrez Luna, que es el representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral, va a presentar hoy a las 4:30 de la tarde una demanda en contra de Signalab y Rosana Requillo por atentar, dicen, contra el principio de neutralidad en el proceso de selección de preguntas para el primer debate. Hoy a las 4:30 de la tarde será presentada esa demanda por Sergio Gutiérrez Luna. Estarán además los representantes del PT, Gerardo Fernández Noroña, y del Partido Verde, Fernando Garibay Palomino. Marta Olivia, se nos ha ido el tiempo y nos queda para minutito y medio de postrecito de cada cual, así es que tú dirás con qué empezamos, Marta Olivia. Pues la nota la dio hoy, perdón, no es que me tamaulipice, pero, o tamaulipequice, o como querramos decirle, pero hoy dio una primicia Francisco García Cabeza de Vaca. Dice que la Procuraduría Fiscal del Gobierno de México va en contra de él, y yo digo, por fin, algo armaron, algún expediente, alguna carpeta judicial. La dijo en una entrevista con Ciro Gómez Leiva, donde revolvió todos los temas, donde revuelve el caso del desafuero y dice que es inocente y perseguido político. Por lo pronto ya nos anuncia que lo están investigando, y que bueno, pues va a ser su nueva bandera, otra vez diciendo que es perseguido político del gobierno de México, sin recordar, o se le olvida, que sigue prófugo de la justicia. Rápidamente, en la entrevista con Ciro Gómez, dice que él va y viene entre México y Estados Unidos con la debida precaución. Y en otra pregunta dice, muy pronto volveré. Y le dice Ciro, ¿cómo? O sea, no acabas de decir que vas y vienes. Pero bueno, ese es mi postrecito. Muy bien, Marta Olivia, gracias. Jorge Meléndez, postrecito, por favor. Muy rápido, creo que es muy lamentable que no se vaya a resolver el caso de Ayotzinapa. Será Pedro Segura y otros y demás, pero hay los que han señalado que hay 800 hojas que tienen que consultarse para saber el papel del ejército en ese asunto y no se hayan abierto. Me parece muy lamentable, porque va a ser un dolor de cabeza no solamente ahora, sino para el siguiente sexenio, y es terrible para los padres que han luchado tanto y nosotros que los hemos apoyado de muy diversas maneras. Jorge, gracias. Salvador Frausto, postrecito, por favor. Sí, bueno, pues sobre el tema del relevo generacional en
en Morena. Les adelanto, mañana vamos a publicar en Milenio un reportaje con estos datos de que 8 de los 9 aspirantes a gubernaturas tienen entre 44 y 60 años, además de que son 5 hombres y 4 mujeres. 1 tiene doctorado, 3 tienen maestrías, 4 tienen licenciaturas, solo 1 tiene grado de preparatoria, y de esta gama 5 pasan el termómetro del izquierdómetro, 2 provienen del PRI, que son Armenta y Claudia Delgadillo en Jalisco, pero digamos que ya están desde las campañas del 17-18 en Morena, ya pagaron su cuota de derecho de piso, y me llama la atención que los 2 panistas, los 2 expanistas que abrazó Morena para esta contienda, van por Yucatán y por Guanajuato, es decir, 2 territorios controlados en los últimos años o históricamente por el PAN, y ahí es donde abre Morena la puerta a hacer alianzas con expanistas. Entonces, me parece que ahí hay movimientos interesantes en las contiendas por las gubernaturas que se van a disputar el 2 de junio del 24. Muy bien, pues muchas gracias, Marta Olivia, gracias, buenas tardes por esta ocasión. Gracias, Julio, un gusto estar aquí como cada lunes. Saludos, un abrazo grande, excelente semana, Jorge y Salvador. Gracias, Jorge Meléndez, gracias, buenas tardes. Abrazo a todos, a la audiencia, a los que hacen posible el programa y a ustedes 3. Gracias, Salvador Frausto, buenas tardes, gracias. Buena semana para la audiencia y para ustedes 3, abrazos.